la señal. Ya estamos, ya estamos. Bueno. Mi primera experiencia live. Ya se ha podido hacer, bueno, se ha podido hacer. Le he dado creo que 37 veces al botón y resulta que no era cuestión de darle tantas veces, era darle hacia atrás para que permitiera poder invitar y llamarte como corresponde. Bueno, ¿qué tal estás, José María? Bueno, muy buenas. Muy bien. Muy buenas tardes. Me recuerdas a mí al otro día, que también estuve ahí como 5 minutos dándole al botón. Bueno, bien, José María, bien. es un placer tenerte compartiendo aquí en este espacio. Vamos, si te parece, a dejar un minutito, un par de minutitos para todas las personas que poco a poco se quieran ir sumando al encuentro. Claro. Y así vamos también de paso con nuestros amigos verificando, si sois tan amables, los que estáis ahora mismo conectados, y nos podáis dar un poco de feedback en relación sobre todo al audio, si se ve bien y si se escucha también bien, os lo agradeceremos. Claro que sí, fenomenal, sí, que nos vayan comentando. Hola Vanessa, hola Nueva Fénix, Vicky Foch. Hola. Bueno. Hola Vicky, perfecto. Gracias Vicky por tu feedback. Gracias Vanessa. Bueno, bienvenidos a los que os vais incorporando poco a poco al directo. Vamos a empezar ya en breve. Y así seguimos con el orden establecido o la hora marcada. Si me voy situando yo también. Maravilloso. Pues sí. Tenemos esta reunión de compartir. En directo. Bueno, pues si te parece, José María, vamos a empezar ya. Bueno, un abrazo en primer lugar para todos los amigos y amigas que estáis en este momento conectados, y evidentemente también, como siempre hacemos, tanto José María como un servidor, luego compartimos absolutamente todo, y os enviamos también un abrazo grande y cálido a las personas que en otro momento presente y en otro espacio pues seguramente también podréis gozar y disfrutar. La energía siempre está ahí y siempre llega a todos los puntos y rincones, ¿verdad? Bueno, pues nada, feliz tarde para todos. Para algunos seguramente es feliz mañana, algunos también feliz noche, en función de dónde estéis. Y bueno, hoy seguimos con ese trabajito, con ese espacio que hace ya poco más de un mes empezamos con un primer directo junto con José María. Y bueno, retomando un poco el hilo conductor del primer encuentro, que charlábamos y compartíamos sobre la importancia de la confianza en la vida, pues bueno, percibimos los dos que qué mejor forma de darle también un poco de continuidad a esa confianza en la vida y hablar del empoderamiento personal, en definitiva, de qué manera podemos recuperar nuestro poder personal. En fin, a José María muchos ya los conocéis, pero bueno, le hago una breve presentación. No soy muy de presentaciones, me gusta mucho que conozcáis bien a la persona, que la sintáis. Os animo a seguirlo. José María es una persona muy sabia, y empleo bien el adjetivo como corresponde. Es una persona que tiene una gran, profunda sabiduría interior y lo evoca en su cotidianidad, y eso es observable, visible, y no más allá de que seamos hermanos álmicos, sino que es un gran ejemplo de vida,
con su vida, con su obra, en fin, plasma lo que tratamos humildemente muchos de nosotros, pues vivir en conciencia y en coherencia con lo que somos. José María es escritor, es divulgador de la conciencia desde hace ya muchos años y es un terapeuta del alma, es un terapeuta de esos que a mí me gusta siempre expresar, de esa sabiduría antigua, de los que sanaban a través de la palabra, a través de la intención, a través de comprender y conocer muy bien el cuerpo humano en todas sus dimensiones. Y bueno, pues es un lujazo tenerlo aquí con nosotros. Y si os parece, pues como él es el invitado esta vez, le vamos a dar el honor de la palabra y que, bueno, teniendo como telón de fondo ese recuperando el poder interior, pues José María, si te parece, te cedo la antorcha y empezamos. Claro que sí. Un abrazo. Genial. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por esta presentación. Menos mal que no se te da bien presentar o que no te das presentar. Muchas gracias porque indudablemente compartimos un mismo sentir desde hace mucho tiempo ya, un mismo camino. Y cuando me propusiste sobre esta charla de hoy, indudablemente me pareció pues inestimable poder hablar de ella, ¿no? Porque cuando hablamos de recuperar el poder personal, por lo primero que yo me viene, ¿no? O siento empezar esta charla, ¿no? Para recuperar el poder personal, de alguna manera tengo que saber quién soy. Y saber quién soy no parte solo única y exclusivamente de que conozca a lo mejor mi estructura mental, ¿no? Lo que son mis pensamientos, ¿no? Todos mis sentires más profundos. Como veréis, estoy acompañado y hay alguien que invita, ¿no? A lo que estoy hablando, ¿no? A lo que voy a hablar. A lo que ya sabe. A lo que ya sabe, ¿no? Entonces, en esta estructura lo que iba comentando es no solo conocerme quién soy, cómo me llamo, qué hago aquí, a qué me dedico, ¿no? Que eso es un poco lo que este personaje, lo que esta estructura, ¿no? De carne y hueso que representamos y que vemos todos los días, pues ya sabemos, ¿no? Pero realmente cuando estaba reflexionando un poquito estos días sobre esta propuesta, ¿no? Me venía mucho hablar un poquito de lo que es esa parte inconsciente, pero sobre todo lo que es la parte de la sombra inconsciente. Porque si hay algo que realmente no me puede o no me deja o no me permite recuperar mi poder personal, es precisamente no poder conocerme en profundidad. Y siendo como muchos años que ya sabes que voy caminando con muchos seres, ¿no? Y compartiendo en muchos círculos, hay un tema que siempre hablamos mucho, que es la sombra, ¿no? ¿Qué es la sombra? Y la sombra yo lo determino mucho y creo que todos los que nos están viendo lo sabrán, ¿no? O habrán leído el libro, habrán visto la película, ¿no? Que es el retrato de Dorian Gray, ¿no? Esta persona que tiene un cuadro donde está el retratado con una belleza imponente y que todos los impactos de su inconsciente y emociones los recibe el cuadro y él nunca envejece. Hasta que llega un momento en que él sigue sin envejecer, pero su cuadro se empieza a marchitar, se empieza a convertir en un cuadro feo, mustio, con arrugas, ¿no? Y este hombre que tenía su retrato ahí expuesto, ¿no? Como puedo tener yo la flor de la vida ahí para que la vieran todos, pues llega un momento que cuando ve que el rostro envejece, se vuelve feo, arrugado, quita ese cuadro y lo lleva al desván, para que nadie lo vea. Ese desván es nuestro inconsciente. Ese retrato de Dorian Gray, feo, arrugado, que no queremos que se vea, es lo que subimos al desván, es lo que ocultamos, es lo que subimos al inconsciente, ¿no? O mejor dicho, bajamos al inconsciente. Y eso realmente es lo que no me permite conocerme, porque yo tengo que aceptar eso. Tengo que aceptar esa parte de enfado, de ira, de agresividad, de lujuria, de gula, de todos aquellos, ¿no? Adjetivos que podemos poner, ¿no? A esa estructura de la sombra. Todo aquello, yo lo describo como todo aquello que no quiero que vean los demás de mí. La cobardía, la vulnerabilidad, ¿no? Un estado de indecisión, de desconfianza.
Si yo verdaderamente observo que cuando me presentan a alguien nuevo por primera vez, me mantengo en una retaguardia y soy desconfiado, tengo que aceptar que soy desconfiado. Si por otro lado me presentan a alguien y enseguida empiezo a tener pensamientos negativos o autodestructivos, es decir, todas esas cosas que no quiero que se vean de mí, no quiere decir que las mostremos a todo el mundo, pero sí que las tengo que aceptar en mí. ¿Por qué comienzo un poco la charla desde aquí? Porque si yo no puedo aceptar esa parte de mí, yo no puedo acceder a campos de luz dentro de mí. Y si yo no puedo acceder a esos campos de luz, indudablemente no puedo recuperar mi poder. Mi poder, cuando hablamos de poder, indudablemente no son los superpoderes que tienen los superhéroes, ¿no? El poder personal yo lo entiendo como esa guerrera o guerrero interno que todos tenemos. Y esa guerrera o guerrero interno que todos tenemos es aquel que se pone frente a la vida en las situaciones más difíciles con valentía. No quiere decir que no tenga miedo, sino que se presenta con valentía, que mira a los ojos de la realidad que existe en ese momento. Ese momento, pues como podemos decir, cuando perdemos un ser querido, tenemos una enfermedad grave o estamos al borde de la muerte, por ejemplo. Es decir, podemos tener miedo, sí, pero tengo una valentía de afrontamiento, de mirar directamente a ese proceso. Eso es el poder personal, confiar en ese estado de la vida. Bert Hellinger, un gran, para mí, maestro, ¿no?, de la terapia sistémica, lo describe fácilmente. Es decir, estamos al servicio de la vida, no la vida a nuestro servicio. Y para nosotros poder estar al servicio de la vida, indudablemente tenemos que tener poder y tenemos que ser valientes. Y para poder acceder a ese poder y a esa valentía, indudablemente tengo que conocer todos esos puntos débiles, por llamarlos así entre comillas, que la sombra me propone que tengo que descubrir. Si no, no puedo acceder a ese punto, ¿no? Bueno, qué bueno, José María. Gracias por tu primera aportación. Sí, evidentemente el punto central, y lo hablamos siempre, y es la llave maestra que nos abre la llave de la vida y de nuestra transformación interior, que es el conocimiento de nosotros mismos. Si no nos conocemos bien, evidentemente, como decían los griegos, no conoceremos ni a Dios ni al universo entero, ¿no? Con lo cual, entendiendo Dios, evidentemente, como la manifestación propia de lo que somos y de lo que es, ¿no? Evidentemente, esa es la llave interna, es la llave maestra, conocernos bien qué es lo que somos y qué es lo que no somos, ¿verdad? Y esa sombra, evidentemente, está ahí, como tú manifestabas. De hecho, todo ese espacio que nosotros reprimimos de alguna manera, que nosotros negamos o que nosotros no valoramos de nosotros mismos, ese espacio que al final dejamos de vivir. Es decir, todo aquello que sometemos o aquello que renegamos o todo aquello que no queremos integrar en nuestra vida es espacio que no disponemos para vivir. Y eso, curiosamente, como decía don Juan Matus, ¿verdad?, que tú y yo hemos hablado alguna vez de las enseñanzas de don Juan, él hablaba del poder personal en términos de energía. Es decir, fíjate que esa sombra maravillosa de la que tú hablas, de la que evidentemente todos tenemos y está ahí, y lo maravilloso es poco a poco ir abriendo la caja de los truenos, ir abriendo la caja de Pandora para que eso vaya aflorando. Evidentemente tenemos luces y tenemos sombras. Ese es el rasgo de nuestra personalidad. Don Juan Matus, fíjate, cuando hablaba de poder personal, de esa fuerza interior, hablaba siempre en términos de energía. Creo que tenemos que poner un poquito de conciencia y darnos cuenta que nuestros niveles de energía, nuestro poder personal está sumamente reducido, porque los niveles de energía que tenemos habitualmente son muy escasos. Es decir, nuestra vitalidad, todo ese flujo de prana que absorbemos, sobre todo principalmente a través del bazo y de la energía del sol, es mínimamente, es prácticamente nula. Es decir, los niveles de vitalidad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es prácticamente inexistente, ¿no? Y desde esa posición, desde esa falta de energía, como decía don Juan, es difícil empoderarse, es difícil generar esa fuerza interior para poder trascender todas las dificultades, ¿no?, y todos los momentos que aparecen en nuestro día a día. Cuando, fíjate, José María, que hay una pequeña fábula que me gusta mucho compartir cuando hablamos de poder personal, de empoderarse, y que en este caso hablamos de recuperarlo, ¿verdad? Porque si lo tenemos que recuperar es porque en algún momento lo perdimos o nos olvidamos o lo cedimos.
porque eso es muy curioso también observarlo, supongo que, bueno, en fin, tú lo sabes mejor que nadie, cómo delegamos nuestra fuerza, cómo delegamos nuestro poder personal a los demás, ya sea, digo a los demás, a personas físicas, como a entes sociales, como incluso adoramos a ciertos gurús o a maestros, o en fin, somos capaces de delegar nuestra vida, nuestra responsabilidad, nuestra existencia, nuestra energía, en definitiva, y lo ponemos al servicio, en este caso, pues de los políticos, cedemos nuestra fuerza, pues no sé, a los que les apasiona el deporte en su equipo de fútbol, a los que al final es ceder esa energía y se la entregamos a los demás. Y eso, como tú bien sabes, se genera un egregor, un campo de energía donde muchas veces, pues en fin, perdemos nuestra ubicación, ¿no? Te decía de esa maravillosa fábula, que es sumamente curiosa, y es la fábula del león y de la oveja. Fíjate que hubo una vez que había un león que se crió en una manada de ovejas, curiosamente, y bueno, pues como empezó en edad temprana, pues al final él, pues siendo león, se acostumbró pues a vivir como una oveja más, es decir, seguía los mismos rituales, los mismos comportamientos que las ovejas, pastaba, salía a pasear, jugaba con ellas, etcétera, ¿no? Pero curiosamente un día que salió el león con la manada y de hecho tenía conciencia de oveja, fíjate hasta qué punto ya había perdido su propia identidad como león. Bueno, pues un día que fue de paseo a pastar como cada día, se encontró con un amigo. De hecho, la manada encontró de lejos que venía un león de frente. Bueno, evidentemente, imagínate o imaginaros lo que pasó en ese momento. Salió todo el mundo despedido. Claro, ver un león de frente, una oveja, pues se empezaron todos a correr, ¿no? Pero curiosamente el león, que se sentía oveja, se quedó totalmente petrificado, es decir, totalmente quieto, y se le acercó el león, su congénere, en este caso, para verlo. Estaba tan aterrado y muerto de miedo el león, que se sentía oveja, que le dijo al león: por favor, no me hagas nada, no me devores. De león a león, curiosamente. Y el león, en este caso el que no se sentía oveja, le invitó al león que se sentía oveja a viajar con él, a darse un largo paseo hasta llegar a un río, a un caudal de río que había allí delante. Fíjate que, bueno, claro, el león que se sentía oveja, que no entendía absolutamente nada, pues lo que él hizo es obedecer, no sea que fuera devorado por su congénere. Cuando llegaron curiosamente al río, el león invitó al león que se sentía oveja a mirarse en el río. Fíjate que por primera vez ese león que se sentía oveja, a través del propio reflejo del propio río, pudo tomar conciencia de que él era un león y no una oveja. Pero ¿qué pasó? Que por segunda vez el león que se sentía oveja volvió a mirar el reflejo nuevamente del río y ahí sí que ya empezó a tomar conciencia de que era un león, emitiendo el primer rugido. Bueno, es una pequeña fábula que nos invita a darnos cuenta que en nuestro día a día todo ese poder personal lo hemos de alguna forma desplazado atendiendo a nuestro pequeño yo, a nuestro yo físico, mental y emocional, es decir, a nuestro ego. Nuestro ego no puede empoderarse ante la vida. Se ha creído ese personaje que es, de hecho, ese personaje, tú lo sabes mejor que nadie, vive desde lo limitado, vive desde la escasez, desde la negatividad, de todos esos procesos boicoteantes que en nuestro día a día tanto aparecen, ¿verdad? Pero desde esa posición en la que estamos muchas veces viviendo la vida, identificados a algo que no somos, desde ahí el poder personal no puede florecer, porque, insisto, el pequeño yo muchas veces computa la vida desde el lado opuesto de lo que es la integridad, de lo que es la fortaleza, de lo que es pues ese tesón interior, ese espacio vital que todos tenemos, pero insisto, desde nuestra dimensión interna. Por tanto, José María, te doy paso, seamos leones y si en un momento dado nos percibimos ovejas,
darnos cuenta, tomemos conciencia y volvamos otra vez a nuestro lugar, a nuestra posición natural, ¿verdad? Muy cierto, Sergio, muy cierto. Me ha encantado la fábula. Me ha encantado la fábula. No hay mejor manera a veces que poder comprender a través de las fábulas arquetípicas, ¿verdad? Ese material inconsciente que a veces no conseguimos ver, ¿no? Has empezado antes y me quedo con esa parte, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar nuestros campos de vibración, ¿no? En este momento tan difícil, ¿no? Que nos está exponiendo todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque realmente estamos viviendo un proceso de evolución cósmica, conciencial, pero a la vez también estamos viviendo un proceso de mucha limitación, de mucha coagulación, como se diría en alquimia, ¿no? Es decir, nos quedamos coagulados porque verdaderamente nuestros campos energéticos, como acabas de decir, no están abiertos lo suficiente o no tienen la fuerza suficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre invito a todas las personas que comparten conmigo, alumnos y demás, cuando empezamos las clases, siempre vamos poco a poco haciendo interiorizaciones y pranayamas. El pranayama, que es como prana, ya sabemos que es energía, ¿vale? Y llama significaría el movimiento de la energía o la canalización de la energía. Pranayama es algo muy utilizado y muy estudiado y muy interiorizado en el yoga. De hecho, hay un yoga prácticamente que versa mucho del pranayama permanentemente, que es el yoga kundalini, ¿no? Entonces, para mí una de las partes importantes que todos debemos hacer en este momento vital que estamos ahora, porque ahora es cuando verdaderamente creo que todos ya nos hemos dado cuenta que somos leones en rebaños de oveja, ¿vale? Hemos empezado a vernos, pero todavía no nos lo creemos, ¿no? Estamos ahí, todavía no hemos emitido ese rugido conciencial, ¿no? Ese rugido que hablabas antes, y para eso nos hace falta fuerza, y para esa fuerza nos hace falta tener una vibración elevada. Y la forma de poder elevar la vibración, sin duda para mí la más potente, es el pranayama, ¿no? No nos da tiempo, no podemos entrar en eso, ¿no? Pero hay técnicas de pranayama que se pueden seguir. Igual muchos seguidores que nos ven aquí, que nos van a ver luego en diferido, pues ya hacen yoga también, van a conocer esa técnica. Pero el pranayama merece la pena ser investigado. Hay muchos libros escritos antiguos sobre pranayama, ¿no? Invitaría, por ejemplo, a un libro que es el Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika son textos antiguos versados en todas las técnicas del Hatha Yoga, que no solo únicamente es el yoga físico, el Hatha, ¿vale? Sino que el Hatha Yoga tiene tiene un gran abanico, y por lo tanto podemos entrar en ese mundo del pranayama. Porque si yo no tengo una vibración suficientemente elevada, indudablemente va a haber un desequilibrio de mis chakras y va a haber un desequilibrio de mis campos áuricos. Y como bien, y totalmente de acuerdo, como comentabas antes, Sergio, vivimos en una esfera donde hay muchas entidades, ¿vale? Entidades que podríamos decir parasitajes a nivel mental, ¿no? Es decir, todo eso que yo escucho por una radio, todo ese condicionamiento que yo escucho por una televisión, todo ese condicionamiento que yo escucho cuando estoy, pues, a veces en la calle, en el autobús y demás, ese condicionamiento que me genera siempre una baja vibración, es decir, vive la vida como puedas porque esto es lo que hay, la vida es así, no te fíes del que tienes al lado, aprovéchate porque no sabes lo que te va a pasar mañana, guarda hoy porque no sabes si mañana vas a tener. Es decir, todo ese pensamiento reiterativo de carencia indudablemente va a bajar la vibración y, por supuesto, el poder personal en todo esto, ¿no? Y esto está muy diseñado así. Vivimos en una matrix muy diseñada de estas características, ¿no? Tenemos a la orden del día los medios de desinformación, que están todo el día lanzando pues todo tipo de malos augurios, ¿no? a esta sociedad y a este mundo y a este planeta, y que somos seres autómatas y que obedecemos y que gracias a que tenemos gobiernos que manejan todo esto y que nos salvan la vida todos los días, ¿no? Entonces, claro, indudablemente con ese mensaje apocalíptico permanente dentro de mí, eso cala en un subconsciente, un inconsciente y hace que yo me muestre, me maneje en la vida con una carencia absoluta. O sea, con una carencia absoluta y me muevo con un miedo profundo a la muerte.
miedo profundo a morir en todos los sentidos, tanto física como metafóricamente en el día a día. Poder tener una vibración alta me abre el campo a poder sostener esos procesos que la vida me van a poner delante. En este instante, ¿cuántas veces se nos llega la información, ya no por medios de desinformación, sino por la vida, por los padres, por los hermanos? Guarda, porque mañana seguramente no va a haber, ten cuidado mañana, si puedes tener en vez de 2 congeladores, cómprate 3 para tener comida por si acaso viene el fin del mundo. Es decir, esos mensajes, que no para nada estoy siendo crítico con eso, soy conciencial porque convivo con ello y como me dedico también a la terapia, pues también lo veo en todo eso, ¿no? Entonces, ese mensaje profundo, calador, está haciendo que mi poder personal disminuya en unos límites insospechados, ¿no? Y hablaba también de los parasitajes. Este tipo de pensamientos, este tipo de mensajes producen parasitajes. Es decir, antes has dicho muy bien, ¿no? Ser de un equipo de fútbol o de otro, de un partido político de otro, ¿no? Entonces, producen parasitaje. Los parasitajes casi los podíamos entender todos aquí, ¿verdad? Como a lo mejor los sistemas de creencias, ¿no? Al final, el sistema de creencias, y me acuerdo, Sergio, de una pregunta que me hiciste hace muchos años que no se me borrará, y que me preguntaste, oye, Chema, ¿alguna vez podremos vivir sin sistemas de creencias, no? Y yo en ese momento contesté muy rápido que sí. Te contesté, me acuerdo, ¿no? De esa respuesta muy rápida, como todos sabemos, con los años vamos cultivándonos y vamos viendo, ¿no? Todo dentro de nosotros. Hoy en día observo que se pueden vivir, pero que son muy complicados, porque son parasitajes implantados desde la niñez, desde un claustro materno, desde un nacimiento. Y si de algo me gusta, Sergio, que no comparto charlas con muchos, me gusta contigo, y es porque procuramos que en lo que decimos no se implanten parasitajes en nadie. Es decir, que lo que decimos sea una vivencia personal, que tengan la capacidad de los demás de experimentarla y que se queden con lo que ellos sienten, que es su camino. Vamos a soltar los parasitajes, esos sistemas de creencias en todos los sentidos. No sigamos a maestros, no sigamos a Mesías, es decir, Buda, Cristo, Mahoma, todos los 600 maestros iluminados que ha habido antes que ellos, nos han dado una metodología, un camino perfecto. Lo podemos coger, pero cuando ya tengamos una metodología más o menos aceptada, ahora tengo que integrar la mía, la única que existe, ¿no? Y ahí es donde descubro mi poder personal, cuando yo empiezo a caminar mi camino tal cual soy, ¿no? Parece ahí importante. Sí, me ha encantado tu exposición. Así es, así es. Fíjate la importancia de la que hablabas del tema de la ciencia de la respiración, es decir, de pranayama. Es muy curioso que cuando nos falta ese poder personal, sobre todo viene muy, muy delimitado con nuestro tercer chakra, es decir, con Manipura, donde reside el centro de nuestra voluntad. Curiosamente, Manipura, su elemento es el fuego. Es decir, necesitamos constantemente, en la medida que podamos, y esto es, en fin, de cotidianidad, lo podemos experimentar, activarnos constantemente en la medida que podamos a lo largo del día. La respiración, como tú bien marcabas, es un acto inconsciente, es decir, sin darnos cuenta podemos respirar, pero donde está la gracia y donde están los beneficios más importantes a nivel consciencial, que son transversales, curiosamente, a todos nuestros cuerpos de consciencia, cuerpo físico, cuerpo etérico, ámbito mental y emocional, es a través de la respiración consciente, es decir, a través de lo que tú expresabas como pranayama en el ámbito del yoga, ¿verdad? Ahí necesitamos varias veces al día, indispensable, sobre todo para esas personas que quieran recuperar poco a poco esa vitalidad, esa energía y ese poder, empezar ya a primera hora del día, siempre que se pueda, movilizando procesos energéticos, es decir, movilizando la respiración. Tenemos maravillosas respiraciones, me acuerdo de Bastrika, me acuerdo de la respiración de fuego. Son respiraciones que nos ayudan con intensidad a elevar esa temperatura, a elevar el calor interno y desbloquear en la medida que podamos todo esa energía, porque al final nuestros centros de energía, esos chakras, no dejan de ser vórtices de energía que en un momento dado pues se colapsan, es decir,
esa información no llega, no fluye por todos nuestros canales energéticos y se queda condensada, ¿no? Por tanto, hay que ir continuamente destaponando y bloqueando todos esos puntos energéticos, porque de esa forma podremos ganar que tengamos la energía suficiente para tomar con poder y decisión y determinación muchas de las decisiones que, ancladas al miedo, no somos capaces de tomar en nuestro día a día. Otro elemento que sí que compartir, José María, es la importancia de integrar lo masculino y lo femenino. Fíjate que en esta sociedad del patriarcado, donde se le ha dado una especial importancia a lo masculino, no percibimos claramente que, más allá del género que cada uno tenga, si ha encarnado como hombre, si ha encarnado como mujer, todos y todo en la manifestación se nutre de las dos energías, de lo masculino y de lo femenino. Y curiosamente, tanto en lo masculino, cuando hay exceso de masculinidad, o en lo femenino, cuando hay falta de lo masculino, de energía masculina, ahí nuestro poder personal también se debilita. Es decir, la labor que tenemos que hacer en nuestra cotidianidad, aunque nos parezca que es un absurdo, es precisamente equilibrar esas energías que están en mí y que están en absolutamente todo. Es decir, esa ternura, esa dulzura, esa generosidad y esa compasión que tiene que ver más con la energía femenina, y esa voluntad, ese poder, esa fuerza, esa energía que está más asociada a lo masculino, seas hombre o seas mujer, tenemos que ir poco a poco equilibrándola de alguna manera. No quería dejar de manifestar ese punto, porque me parece sumamente interesante en nuestro día a día, ¿no? Porque al final entendemos que el hombre debe ejercer un tipo de masculinidad que a veces se lleva incluso al límite, ¿verdad?, sin integrar su lado femenino, y de la misma manera en lo femenino, ¿no? Que es decir, rechaza de alguna manera lo masculino, cuando ese masculino lo que ayuda a la mujer precisamente es a ejercer ese proceso de empoderamiento personal, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, querido José María, fíjate que si hablábamos del otro día, y creo que es sumamente importante, de la confianza en la vida, es que está articulado. Yo no puedo tener un poder, ejercer y plasmar en mi día a día el poder personal, es decir, toda esa fuerza, toda esa energía, si la confianza en la vida no está presente. Y la confianza en la vida es la confianza, en primer lugar, en mi ser, es decir, en mi persona, en ese Dios, diosa que todos somos y que todo es, y evidentemente plasmarlo de la misma manera en la vida, es decir, vivir en coherencia y en armonía con lo que yo soy. Como decía el gran Platón en el mito de la caverna, dioses sois si lo habéis olvidado. Es que esa divinidad que somos se manifiesta en nuestra cotidianidad de esa forma, confiando plenamente en la vida. Es decir, si yo desconfío de la vida, en esa misma medida y en esa misma proporción, yo no podré ejercer un proceso de empoderamiento personal. Todo es un proceso que va linealmente hablando y siempre de la misma manera. Es decir, la vida que es, que soy yo, que tú eres y que todo es, guarda la misma relación con la relación que yo tengo conmigo mismo. Es decir, si yo no me acepto, si yo no me valoro lo suficiente, si yo no soy capaz de merecerme lo que me merezco, es decir, merecedor de la vida que soy, si yo no soy y me percibo abundante, yo no puedo percibir que la vida sea en esos términos. Yo no puedo hablar de confianza y menos de aceptación cuando yo no soy capaz de ejercer esos procesos conmigo mismo. Por tanto, tenemos que tomar verdaderamente conciencia de eso tan hermoso como es la confianza en la vida, entregarnos verdaderamente a ella, sin condiciones, sin distinciones, sin deseos, sin proyecciones, y empoderarnos de verdad. Hablabas antes de un elemento capital, y en estos momentos siempre lo ha sido, pero en estos momentos, dado el devenir en el que se halla la presente humanidad, y sobre todo viendo vibracionalmente hablando el proceso de ascensión tan elevado y tan sutil en el que está Gaia, se hace como condición sine qua non sutilizarnos al máximo, elevar nuestra vibración, empoderarnos de una vez por todas.
empezar a vaciarnos. El viaje del conocimiento de nosotros mismos no está en aprender, sino está más en desaprender, porque nuestra alma ya sabe, nuestra alma ya recuerda absolutamente todo a través de las experiencias pasadas y de las que está viviendo, integrando todo lo que vive. Por tanto, el viaje no está en acumular información, en racionalizarlo, en pensarlo. Como decía don Juan Matus, el guerrero vive de actuar. El guerrero vive de actuar, no de pensar en actuar. Actúa con fortaleza, ¿verdad? Por tanto, más desaprender, más olvidar todo aquello que nos ancla a las ideas, a las creencias de cómo deben ser las cosas y vivir las experiencias como esos niños que fuimos al final, con la nobleza y con la humildad y sobre todo con la inocencia de descubrir en cada momento el tesoro de la vida. Y eso, queridos amigos y querido José María, es un viaje que requiere pues mucho compromiso con uno mismo y muchas veces no queremos comprometernos con nosotros mismos porque estamos muy anclados a ese yo y si no nos comprometemos con nosotros mismos lo más mínimo, evidentemente no podremos comprometernos con la vida que somos. No sé qué te parece, José María. Ajo, hermano, ajo. Ajo. Pues ajo metacuyasi también, por todos Así es. nuestros antepasados, ¿no? En este momento. Claro que sí, totalmente de acuerdo en las palabras que estás comentando. La sinergia de lo femenino y lo masculino, ¿no? La ley de la generación, como explican las leyes herméticas. Con todo lo que estamos explicando, a mí me gusta también un poco en la línea de ir uniendo, ¿no? Como vamos hablando, porque indudablemente se mueve tanta información que a veces podemos ahí perdernos en ese sentido, pero sobre todo en esa estructura que estabas hablando de dejarnos sorprender, indudablemente tenemos que ir, como siempre hablábamos de la confianza y de la naturaleza de la mente, ¿no? Observar cómo nuestra naturaleza mental tiene ese anclaje permanente al yo que comentas, al ego, a esa estructura que protegemos a capa y espada bajo cualquier concepto, ¿no? Se dice en el budismo más antiguo, ¿no? Regala tus éxitos y tus ganancias y quédate con tus pobrezas con tus pobrezas y no me sale ahora con las pérdidas y la pobreza, ¿no? Es decir, regala tus ganancias y tus riquezas y quédate con la pobreza y con tus pérdidas, ¿no? Porque realmente desde esa parte que decías de actuar, verdaderamente podemos actuar cuando nos desprendemos de lo que llamamos ego, de lo que llamamos egoísmo, de lo que llamamos orgullo. Entonces entramos en ese otro plano, entramos en el plano de ser nosotros mismos con lo que hemos venido, es decir, con nada. ¿No? Porque todo lo que construimos aquí, lo paguemos con nuestro dinero, no lo paguemos con nuestro dinero, indudablemente ha sido un regalo que está presente cuando naces y un regalo que pasará a otros cuando tú fallezcas, ¿no? Cuando este cuerpo físico fallezca. Y por lo tanto, mientras que no consigo de alguna manera establecer un contacto directo con esa experiencia de la vida, ¿no? Donde no hay éxitos ni no hay fracasos, no consigo establecer una conexión conmigo mismo, porque estoy permanentemente a merced del oleaje de esa marejada de la vida, ¿no? Porque esto es como el mar, ¿no? Al final, si no consigo concretar, si no consigo dirigir, si no actúo, soy como un corcho en mitad de la tempestad del mar. O sea, voy de un lado a otro, ¿no? Hablabas de la ley de la generación, nos podríamos ir a la ley del péndulo, ¿no? Esa ley que nos lleva de un lado a otro, mientras que no alcanzamos el camino del medio o no alcanzamos un discernimiento claro, ¿no? Entonces, si podemos estructurar, ¿no?, perfectamente la integración de lo masculino y lo femenino, podemos hacer la parte del pranayama, importante, muy importante lo que has dicho, muy de la mano, Manipura Chakra, tercer centro energético, plexo solar. Fíjate que
se están descubriendo cada vez más que procesos esquizofrénicos, trastornos maníaco-depresivos, psicóticos muy profundos, hay un bloqueo en ese tercer chakra. ¿Por qué? Pues porque no consigue ascender la energía hacia el corazón, hacia el cuarto chakra. Entonces se pierde la confianza, se pierde el amor, se pierde ese poder, ¿no? Y se queda anclado en el tercer chakra. El pranayama es muy importante y direccionar la mente. Direccionar la mente es un trabajo diario, no solo cuando meditamos, sino en el día a día. ¿Cuántas veces ocurre a lo largo del día estímulos en nuestra vida que nos hacen perder la confianza en nosotros mismos, que nos entorpecen? De repente ocurre algo con un familiar y ya en lugar de pensar en qué haríamos nosotros desde ese ser sintiente y con poder ante esa situación, nuestra idea o nuestro primer pensamiento es qué podemos hacer para no decepcionar a ese familiar, ¿no? Y me viene a colación de lo que has comentado, la energía femenina y masculina. Indudablemente ya sabes a dónde voy, a papá y a mamá. ¿No? Porque al final estamos ahí anclados, nos guste poco o mucho, al final al que tengo miedo de decepcionar es a papá o a mamá. Y esto hay que verlo ya clarinete, porque si no partimos de esa base, como decía Buda a sus discípulos, al final de vuestras enseñanzas lo que tenéis que hacer es cortarle la cabeza al Buda, ni más ni menos, es coger vuestro propio camino. Pues hay un momento de la vida que hay que cortar la cabeza a papá y a mamá, porque para poder venir a esta dimensión, a esta materia, necesitamos un papá y necesitamos una mamá. Pero ya una vez que hemos venido aquí, necesitamos soltar a papá y necesitamos soltar a mamá, porque papá pues nos ha dado sus indicaciones sobre la vida, mamá nos ha dado las suyas, y luego llega un momento en que tengo 40, 50 años y sigo esas indicaciones, entre otras muchas, ¿no? Pero esas sobre todo. Y llega un momento en que yo tengo que poner un límite a nivel familiar, por lo que sea, un límite a nivel de estructura. Y en ese momento sigo pensando, ¿qué pensará mi madre o mi padre de mí? Antes de decidir lo que yo siento hacer con mi camino de vida, ¿no? Entonces, son momentos en la vida que seguimos perdiendo el poder personal. Entonces, vuelvo a estructurar, necesito esa atención, ese pranayama, esa integración de papá y mamá en mi corazón para poderlos soltar y la dirección de la mente, ¿no? Porque necesito, y estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, se requiere actuar. Ya no estamos en momentos de pensar, ya hemos pensado mucho tiempo y cuanto más pensábamos más nos hemos anclado. Y ahora la raza humana requiere de un momento conciencial y evolutivo que se está viendo plasmado y cada vez más, porque si te quedas parado, observas cómo se potencia el sufrimiento en ti. En este momento la vida no te permite estar parado, no te permite ya tener una opinión ambigua de lo que sucede en el mundo o lo que sucede en la sociedad. No, requieres mojarte y te tienes que mojar. Entonces, tienes que coger ese toro por los cuernos y exponerte al público en todos los sentidos, desde lo más fuerte a lo más vulnerable de ti, ¿no? Yo explicaba en una charla que daba este sábado, estoy en el camino igual que vosotros, tengo un cuerpo humano igual que vosotros, tengo una experiencia de tiempo, pero estoy en ese camino. Si he alcanzado, puedo decir que si he alcanzado la confianza absoluta o el amor más incondicional. No, claro que no. Porque ahora ya no es momento de que nos tapemos con lo que somos o que pongamos caras bonitas para que tengamos una energía determinada y que se nos vea así. No, tenemos que ser claros, coherentes y también ser valientes a la vez que podemos mostrar nuestra vulnerabilidad. Solo así puedo recuperar ese poder, solo así puedo ser yo en mi camino y que a veces, pues indudablemente me pondrán una corona de laurel y otras veces me crucificarán, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa presencia, ¿no? Esa coherencia y para eso, indudablemente, necesitamos esas estructuras, esa parte diaria de actuar. La parte diaria de actuar es con uno mismo. Ese pensamiento que parece tonto, pero que muestra un concepto negativo de ti. Esa discrepancia, esa desconfianza, esa falta de autoestima, esa inseguridad, ¿no? Todo eso tiene que ser sostenido, tiene que ser observado y no tapado. Y no tapado. Es decir, si algo tenemos que ser con nosotros mismos es honestos. Un profesor mío de psicología me comentó en su momento, ¿no? Me decía, mira Chema, llegará un momento en que, porque en aquellos años me llaman más Chema,
Llegará un momento en que mentirás a tus padres. Llegará un momento en que te mentirán tus hijos. Podrás mentir a tus amigos. Es normal. Hay momentos en que no sabemos de alguna manera sostener lo que pasa y soltamos una mentira. Dice, es normal. Dice, pero nunca, jamás te mientas a ti mismo. Nunca jamás te mientas a ti mismo. Y esa percepción, ese estado de atención y de conciencia, no nos debemos mentir. Si veo esto, lo veo, es lo que hay, lo acepto. Y si lo tengo que respirar y sostener, lo respiro y lo sostengo. Porque en la respiración y el sostener está el poder. En la respiración y el sostener está el poder. No sé cómo lo ves tú. Maravillosamente bien. No sé cómo vamos de tiempo, José María, porque no tengo relojes y podríamos estar aquí. Vamos. Nos quedan todavía como 15 minutos. 15 minutos nos 15 quedan. minutitos. Bueno, sí, maravillosamente sí. Bien. Sí, al final es lo que hablábamos, ¿no? Esa energía que nos impide ser nosotros mismos. Porque al final está ahí la clave, ¿no? En nuestro día a día, porque lo que queremos es compartir experiencias que se puedan trasladar a nuestro día a día para empoderarnos y para vivir una vida ecuánime, con un mínimo de lucidez, para al final ir tomando las decisiones, no que las tome la mente a través de nosotros o que las tome el inconsciente más colectivo a través de nosotros, sino que podamos ir tomando decisiones atendiendo a nuestro sentir, a nuestra brújula interior, ¿verdad? Que todos estamos en disposición de poder escuchar esa primera llamada que expresaban los antiguos, ¿verdad? Que parte del corazón y luego, como no le hacemos ni caso, pues sube rápidamente a la mente y ya se filtra ahí, ¿verdad? De todo, se hace un mejunje que luego acabamos contrario y acabando, pues de una forma que ya ni sabemos, ¿no? Andamos partidos por la mitad, o diría yo tripartidos por todos, porque falta incoherencia, ¿no? Falta esa incoherencia. Sí, una de las cosas que podemos cultivar en nuestro día es autenticidad. Es decir, tenemos que volver a ejercer ese ser uno mismo, es decir, ser valientes y ser, evidentemente, pues lo más coherentes con nosotros mismos, sin engañar, pues si toca un momento dado, pues soltar unas lágrimas y nos tiene que ver alguien, pues tenemos que tener ese espacio también. Si tenemos que en un momento dado, pues sacar un proceso de ira, un proceso pues que nos está ahí angustiando, evidentemente sin hacerse daño ni hacer daño a los demás, pues eso de alguna manera pues tiene que canalizarse también. Es decir, que vivimos con exceso, con una orientación muy clara hacia el exterior, muy centrifugados, y tenemos que recuperar ese poder personal de centripetarnos mucho más hacia nosotros, ser nosotros mismos, sin más, no tiene fórmulas, tampoco tiene muchos secretos, ser naturales, ser espontáneos, no sé, ser auténticos, que por eso somos genuinos, porque somos todos diferentes, evidentemente, con nuestras cosas, pero al final ahí está la virtud, en poder observar todos esos movimientos que aparecen en nuestro día a día y darles el espacio que se merecen como corresponde, y sea un sentimiento o sea una emoción, pues hay que darle el lugar que se merece, porque si llega es porque merece ser vivida, ¿no? Y estamos, y nos han enseñado, mejor dicho, mal educado en escapar de todo lo que nos hace daño, en huir, en negar todo aquello que pensamos que todo dado pues nos hace daño. No sé, pues llega la angustia en un momento dado, pues hay que respirar hasta que uno se canse la angustia, cierra los ojos, simplemente pues atienda la respiración y le deja a la angustia que encuentre su salida, porque todo es impermanente, sea una emoción, un sentimiento o lo que sea. El tema está que no le damos los espacios a esas emociones, no le damos el espacio de entrada ni de salida a esos sentimientos. Eso pues al final es energía que se va conteniendo y que es energía no disponible para tomar las grandes decisiones que deben de prevalecer en nuestro día a día, curiosamente. Fíjate que hay una segunda aportación que me gustaría poner encima de la mesa, y sobre todo para agitar a nuestros amigos y a nuestras amigas que seguro que nos están ahora viendo y los verán más adelante. Es el hacernos amigos de los cambios.
A nuestro ego el tema de los cambios y el tema del movernos de la silla no le gusta absolutamente nada, es decir, buscamos siempre una comodidad artificial en nuestras vidas. Y eso lo que nos hace es pequeños a todos los niveles. Como seres humanos nos hace miniaturas, simplemente marionetas, porque vamos buscando algo que no existe. El ser humano anda detrás de una falsa seguridad y es ya momento de que percibamos de que en esta vida no hay absolutamente nada seguro ni certero. Bueno, sí, una cosa sí, que tú y yo y todos los que estamos nos vamos a morir, evidentemente. Moriremos cuando corresponda, en tiempo y forma, y lo que somos de verdad no morirá, pero sí, nuestro cuerpo físico llegará un día que morirá. Esa es la única certidumbre que hay. El resto, la vida, nos enseña continuamente que uno se baña en la más profunda inseguridad, en la más profunda incertidumbre de todo lo que hay, en la más profunda impermanencia de todo lo que existe. ¿Por qué buscamos y ansiamos constantemente esa falta de cambio en nuestras vidas? ¿Por qué nos anclamos a lo seguro? ¿Por qué buscamos siempre la comodidad y no nos lanzamos de una vez por todas a ese cambio que la vida nos invita constantemente? Todo llega y todo se va. No hay nada quieto, como dice el Kybalión. Todo se mueve, ¿verdad? Por tanto, ¿por qué? ¿Por qué nos anclamos siempre en posiciones fijas y damos el salto de una vez por todas y experimentamos y degustamos el valor que tiene la incertidumbre, ¿verdad? El cambio constante. Y esa es una clara invitación a que en el momento vital en el que se halle cada uno, sea el que sea, estás anclado a una pareja que sabes perfectamente, tu corazón siente que eso ya ha acabado, que ahí lo que hay únicamente son lazos materiales, apegos que tienen que ver con elementos más emocionales y sentimentales, pero que el amor de verdad pues se ha desvanecido, está, pero está de otra forma. Eso hay que cortarlo, ahí hay que tomar de iniciativa, ahí hay que empoderarse y de una forma amistosa, amorosa, evidentemente hay que saber poner límites, porque el amor contiene esos propios límites. No estamos hablando de que en la vida todo vale, evidentemente que no, sino que los límites, cuando uno no se pierde, se centra y evidentemente todo lo que sale de ese ser tiene que ver con el amor, podemos siempre ejercer ese hasta aquí no, hasta aquí sí, evidentemente, ¿no? Por tanto, ese empoderamiento, ese cambio, sabemos que hay trabajos que nos consumen y vamos día a día al trabajo a consumirnos y a malvivir y a decirle al universo con la boca grande que somos, pues eso, no merecedores de algo mucho mejor, que somos escasos. Y esa es la vibración que emitimos por no querer cambiar, por no querer transformar eso que sabemos en nuestro corazón que nos hace daño, pero aún así queremos seguir adelante. Y esas faltas de compromiso que nos damos a nosotros mismos, esas faltas de reconocimiento, y permíteme que os diga, de dignidad, porque ahí hay dignidad personal que no estamos ejerciendo, es energía que nos limita para empoderarnos y realmente ejercer nuestra fuerza, nuestra vigorosidad interna y sobre todo endiosarnos como nos merecemos. Evidentemente lo hablo desde el plano álmico espiritual, no lo hablo desde el plano egoico. Empoderarse desde el ámbito egoico es fácil observarlo cuando uno orienta su vida al tener, al acumular, al poseer, al competir, al luchar, al esforzarse, ¿verdad? Bien, esto sabemos que tiene los días contados, pero la reflexión es clara. ¿Hasta cuánto quieres seguir manteniendo tu modus vivendi? ¿Hasta cuándo vas a decir basta? ¿Hasta cuándo no vas a poner los límites que tu corazón siente, ¿no? Por tanto, querido José María, una invitación clara a agitar un poquito esas sillas, ¿verdad? Esos sillones que nos dan esa mal llamada comodidad que tanto y tanto daño nos hace. Si te parece, José María, vamos a ir cerrando con tu última aportación y cierras tú el espacio y para adelante, claro que sí. Genial, gracias, Sergio. Gracias por agitar el avispero.
Eso sí, yo no lo veo de otra manera. O sea, nos tenemos que mover, nos tenemos que agitar. Tenemos que, por supuesto, estar abiertos al cambio, porque el cambio es permanente. Permanente me refiero a que pasa siempre, porque realmente sabemos que todo es impermanente, pero todo cambia. O sea, es que no hay nada que exista eh, realmente en este instante presente, no hay nada que sea igual que ha pasado hace un segundo, ¿no? Nosotros ya no somos los mismos que hace una hora cuando hemos empezado esta charla, ¿no? Entonces, todo es un permanente cambio. Es muy curioso porque si no tengo la adaptación al cambio, si no puedo adaptarme al cambio, no puedo vivir la vida. Si no puedo vivir la vida, no me puedo empoderar. Entonces, la adaptación al cambio, como muchos de las personas, de los seres que están por aquí con nosotros hoy, los que nos verán, seguro que han hecho cambios en su vida, ¿no? O estarán ahí en algún cambio, o algunos han hecho cambios drásticos de modo de vivencia, por supuesto, ¿no? De decir, no, yo por aquí no voy, no me vale trabajar 8 o 9 horas al día para ganar X dinero y vivir así, porque me estoy dando cuenta que me estoy muriendo en vida, me estoy muriendo en vida, el sufrimiento es elevado y no consigo tener paz en mi corazón, ¿no? Y por lo tanto, que desde luego que el cambio es algo que tenemos que ir adaptándonos prácticamente ya, desde ahora, ¿no? Y yo pondría también lo último ya en ese sentido, ¿no? Abrir a esa parte del corazón que has dicho, ¿no? Sería como si pudiéramos entender un espacio, ¿no? Esa presencia que hemos dicho en la conciencia, en el presente, ¿no? Esa presencia. Luego también convertir el veneno en miel, conseguir transmutar esa sombra, ¿vale? Pero aceptándola, llamándola, ¿no? Compartiendo todo lo que tenemos, porque compartir verdaderamente es lo que abre las puertas a compartirnos con todos, compartirnos a la confianza, compartirnos con la vida, es lo que nos abre el corazón. Y cuando estamos abiertos del corazón, estamos en la confianza que comentabas antes y por lo tanto tenemos una línea directa con el empoderamiento, ¿no? Y luego también, cuando os ha sucedido todo eso, presencia, hemos convertido nuestro veneno en miel, hemos conseguido también compartir todo aquello que tenemos y una parte muy importante, agradeciendo, ¿no?, que este tiempo que compartimos todos, porque lo más preciado es el tiempo, agradecimiento desde mi corazón a todos los que nos están siguiendo en este instante, ¿no? Y toda esa parte es apartarnos, saber que al final no somos o no tenemos presencia o no somos nada. No ser nada no significa que no seamos nada de cualquier cosa, sino no ser nada es no darle importancia a este ego. Este ego al final no es el que no determine la presencia, que no determine el veneno en miel, que no determine compartir. Eso tiene que salir desde el ser. Y lo tenemos que hacer de la forma que yo sienta, que yo perciba, ¿no? Por lo tanto, espero que de alguna manera todas estas partes, todos estos movimientos puedan de alguna manera acompañar a todas las personas, acompañarnos a nosotros también, Sergio, y a este servidor, ¿no? Porque indudablemente, como he comentado, todos estamos en este camino y estas charlas, estos compartires, que yo llamo compartires no ordinarios, ¿vale? Porque entran en una profundidad distinta, ¿no?, de una charla habitual. Estos compartires, estas reuniones no ordinarias nos enriquecen a todos, nos abren a todos, ¿no? Así que desde aquí mi más sentido agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo en este instante, que nos han seguido a lo largo de esta hora, que nos van a seguir luego en los vídeos que expondremos ambos en YouTube y que desde el corazón, Sergio, espero que sigamos compartiendo mucho porque a mí me alimenta mucho el corazón estas charlas. Lo mismo, José María. Siempre es grato compartir desde la profundidad, desde la experiencia y dándole la mano a la vida. Claro que sí. Y bueno, pues voluntad y poder, en definitiva, que eso es lo que necesitamos, voluntad y poder, ambos elementos pues que residen en todo ser humano, no lo olvidemos, y que están y que moran en lo que verdaderamente somos. Con lo cual vamos a empoderarnos como nos merecemos y vamos a subir esa masa crítica cada vez más,
porque cada vez hay gente que se está sumando al tren de la conciencia y vamos a elevar a esta humanidad y ponerla en el lugar que se merece. Cada uno tiene que dar en este momento, como has dicho antes, su mejor versión, lo mejor de sí mismo, siendo auténticos y empoderándose en el lugar y en el momento en el que estés viviendo. Con lo cual, adelante con todo. Muchísimas gracias a todos, gracias José María nuevamente y gracias a todos los amigos y amigas que han estado cerca. Un abrazo para todos. Ajo. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Adiós, adiós.